Escucha. Cierra los ojos un instante. ¿Recuerdas aquellos años en los que España parecía vivir sola, casi aislada del mundo, como si detrás de los Pirineos hubiera un muro invisible? Esa sensación, mezcla de silencio, incertidumbre y dignidad, marcó a toda una generación. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa se llenó de titulares sobre reconstrucción, cooperación, nuevos acuerdos. Pero aquí, en España, las noticias llegaban fragmentadas, distantes, como si fueran ecos de otro planeta. El país había salido de su propia guerra, agotado, hambriento y dividido, y ahora el mundo le daba la espalda. Fue un golpe duro, aunque muchos españoles de la época apenas comprendían por qué sucedía. La ONU aprobó la condena internacional en diciembre de 1946. Imagina la escena en miles de hogares. Una radio de válvulas parpadeando, el locutor hablando con una voz grave y las familias intentando descifrar qué significaban aquellas palabras complicadas. Retirada de embajadores, aislamiento diplomático, régimen no reconocido. ¿En tu casa también se escuchaba la radio así, en silencio, como si cada frase pudiera cambiarlo todo? Mientras Francia, Italia y Alemania recibían ayuda económica, España quedó fuera de todos los planes. El Plan Marshall reconstruía Europa, pero no cruzó nuestra frontera. La sensación era clara. España estaba dentro del mapa, sí, pero fuera del mundo. Aún así, la vida seguía su curso. En los talleres, los agricultores, los pescadores, las maestras, todos seguían adelante. Las calles olían a carbón, a pan racionado, a esfuerzo. El aislamiento político se mezclaba con el aislamiento cotidiano. Pocos periódicos, menos noticias, casi ningún extranjero. La nación avanzaba lenta, como si caminara con una piedra atada al pie. Pero incluso en ese contexto difícil, surgió una fuerza silenciosa. La convicción de que España no podía quedarse apartada para siempre. El mundo cambiaba, nacía la Guerra Fría, y de pronto nuestro país empezaba a volverse útil para unos, incómodo para otros, interesante para todos. Era el comienzo de una paradoja histórica. El mundo rechazaba a España, pero pronto el mundo también la necesitaría. A veces, la historia no avanza con ruido, avanza despacio, como un rumor que se convierte en ola, y esa ola estaba a punto de romper. Dicen que el aislamiento de un país se nota primero en sus calles, y es verdad. En la España de finales de los 40, la soledad diplomática no era una idea abstracta. Se veía, se respiraba, se sentía en lo cotidiano. Las plazas parecían más silenciosas, los escaparates más vacíos y los sueños, un poco más pequeños. Pero espera, ¿recuerdas cómo eran aquellos días? El mundo cambiaba deprisa, pero aquí la vida transcurría con una calma espesa, como si el tiempo avanzara más despacio. Las fronteras cerradas significaban algo muy simple: pocos productos, pocas noticias, poco contacto con el exterior. Las tiendas tenían lo justo, las cartillas seguían marcando lo que se podía comprar, y los periódicos ofrecían un resumen del mundo que a veces sonaba lejano, casi irreal. Y aún así, la gente seguía adelante con una dignidad que hoy impresiona. El panadero abría al amanecer, las mujeres barrían la acera, los niños jugaban con pelotas de trapo, los hombres escuchaban el parte en la radio después del trabajo. La vida cotidiana era una mezcla de costumbre y resistencia silenciosa. Y aquí viene la escena que muchos recordarán. Una noche de invierno. Una familia valenciana, como tantas otras, se reunía alrededor de una radio de válvulas que chisporroteaba. La señal subía y bajaba. El padre ajustaba la antena, la madre se llevaba la mano al pecho, los niños guardaban silencio. El locutor anunciaba que España continúa sola en el escenario internacional. No había gritos, no había protestas, solo una mirada compartida, esa mezcla de resignación y esperanza. ¿Tú también viviste algo parecido? ¿Escuchabas la radio con esa mezcla de miedo y curiosidad? El aislamiento no solo afectaba a la política, también moldeó la cultura.
Las canciones que se oían eran casi siempre españolas. Las películas extranjeras tardaban años en llegar. Y los turistas, bueno, simplemente no venían. Para un niño de los años 40, ver a un extranjero era como ver a alguien salido de otro mundo. Y sin embargo, entre esa calma forzada, crecían semillas de cambio. La economía empezaba a moverse, lenta, pero segura. Algunos países miraban a España con menos distancia, y los españoles, acostumbrados a caminar con poco, seguían avanzando con una fuerza interior que hoy emociona. La vida no se detenía. El país tampoco. Solo esperaba el momento de volver a abrirse al mundo. Hubo un día, quizá uno de los más duros para la España de posguerra, en que el país despertó oficialmente solo. Fue el 12 de diciembre de 1946, cuando la ONU aprobó la resolución que recomendaba retirar embajadores y cortar relaciones diplomáticas. Aquel documento, que hoy se estudia en los libros, entonces cayó como una sombra sobre millones de hogares. Pero espera, imagínalo como lo vivió la gente de a pie, no los diplomáticos. Los españoles no leyeron la resolución, la sintieron. Los periódicos hablaban de condena, rechazo, aislamiento, palabras que se repetían como un eco incómodo. Las personas se preguntaban qué significaba todo aquello para su día a día. ¿Habría menos productos? ¿Más escasez? ¿Más distancia con el mundo que ya estaba empezando a reconstruirse? Y aún así, la vida siguió su curso. En las calles de Madrid, Sevilla o Barcelona, se oía el sonido metálico de los tranvías. En los pueblos, el olor a leña quemada llenaba las mañanas frías de invierno. El país estaba aislado, pero no detenido. Los españoles hacían lo que siempre habían hecho: resistir y adaptarse. La condena de la ONU fue un golpe político, sí, pero también emocional. Para muchos españoles, fue como escuchar que el mundo entero les daba la espalda. Y sin embargo, dentro del país surgió algo inesperado: una mezcla de orgullo y resignación. Pues seguiremos adelante con lo que tengamos, decían muchos hombres al salir del trabajo, limpiándose las manos de grasa. Mientras tanto, en casa, las mujeres intentaban estirar la compra del día, ajustar cada moneda, preparar la cena con creatividad. Esa generación sabía transformar la escasez en ingenio. ¿Tú recuerdas aquellas colas en las tiendas? Aquella sensación de que no llegaba todo lo que debía llegar. Mientras tanto, fuera de España, el panorama internacional cambiaba. Europa se reorganizaba bajo el Plan Marshall. Estados Unidos emergía como potencia indiscutible, y la Unión Soviética consolidaba su influencia. El mundo se dividía en dos bloques, y España estaba en medio, pero sin pertenecer a ninguno. Y aquí aparece la gran paradoja de la historia. La misma condena que dejó a España aislada empezaría con el tiempo a darle un valor inesperado. Un país fuera de los bloques, en un punto estratégico del mapa, podía convertirse, sin quererlo, en pieza clave de la Guerra Fría. La resolución de la ONU parecía un final, pero en realidad fue el principio de otra etapa, una en la que España tendría que encontrar su lugar en un mundo que cambiaba a velocidad vertiginosa. Y aunque en aquellos años nadie podía preverlo, el aislamiento no sería eterno. A finales de los años 40, parecía imposible que algo cambiara. España estaba sola, señalada, sin aliados fuertes. Pero la historia, ya lo sabes, siempre tiene giros inesperados. Y este giro llegó desde un lugar que nadie imaginaba: la Guerra Fría. De repente, el mapa del mundo se partió en dos: Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y cualquier país que no perteneciera claramente a uno de los bloques empezaba a tener un valor nuevo, casi estratégico. España, que llevaba años en la sombra, se convirtió en un territorio que interesaba, precisamente por estar en la sombra. Espera, piensa en esto un segundo. Un país aislado, castigado, empobrecido, de pronto era observado por las grandes potencias. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando por primera vez se empezó a hablar de apertura, de contactos, de visitas extranjeras?
Era como si el mundo hubiera cambiado de opinión sin avisar. Los informes norteamericanos empezaron a suavizar el tono. Los diplomáticos europeos, que antes evitaban a España, ahora querían entender qué papel podía jugar en el tablero. Los puertos y aeropuertos del país volvían a aparecer en los mapas militares. España, sin haberlo buscado, se convirtió en una ficha clave entre Atlántico, Mediterráneo y África del Norte. Mientras tanto, dentro del país, la gente notaba algo diferente. No era un cambio brusco, era una sensación tenue, casi un rumor. Había más movimiento, más noticias del exterior, más visitantes discretos que llegaban de inspección. Algunos españoles lo vivían con esperanza, otros con desconfianza. Muchos simplemente se preguntaban, ¿y ahora qué? En los pueblos se decía que algo se está cociendo ahí arriba. En las ciudades, los cafés y tertulias volvían a llenarse de debates. Unos hablaban de acuerdos posibles, otros de peligro. Otros simplemente se preguntaban si aquello traería más trabajo, más pan, más luz. Poco a poco, el aislamiento absoluto empezó a resquebrajarse. No en los discursos oficiales, eso vendría más tarde, sino en la percepción cotidiana. Por primera vez en años, España sentía que el mundo la miraba. No para juzgarla, sino para utilizarla. Y aunque millones de españoles no sabían nada de alianzas, tratados o negociaciones, sí sabían reconocer cuando el aire empezaba a cambiar. La historia estaba girando, y España, sin mover un pie, pasaba de ser un país apartado a ser un país necesario. Así funciona el mundo, a veces. Primero te cierran la puerta, y luego te llaman porque la necesitan abierta. A comienzos de los años 50, algo empezó a moverse en España. Al principio era casi imperceptible, como un cambio en el viento, como el momento en que el sol asoma detrás de una nube sin que nadie se dé cuenta. Pero poco a poco, el país entero sintió que se abría una puerta que llevaba años cerrada. La Guerra Fría lo había cambiado todo. Estados Unidos necesitaba aliados estratégicos, bases militares, puntos clave entre océanos. Y ahí estaba España, apartada del mundo, sí, pero colocada exactamente donde las potencias querían mirar. Fue entonces cuando comenzaron los primeros acuerdos, las primeras visitas, los primeros gestos diplomáticos que parecían imposibles solo unos años antes. De repente, España pasaba de ser un territorio ignorado a convertirse en un socio útil. El aislamiento empezaba a romperse, aunque nadie podía imaginar hasta dónde llevaría aquello. Pero espera, no pensemos solo en tratados y mapas. Pensemos en la vida real, en lo que se veía en las calles. La escena era así. Una mujer en Valencia, quizá como tu madre, tu tía o tú misma, guardaba la cartilla de racionamiento en un cajón que llevaba años abriéndose cada semana. La doblaba con cuidado, como quien cierra un capítulo de su vida. Aquel día, por primera vez en mucho tiempo, la tienda del barrio tenía más luz, más productos, más movimiento. Dicen que vienen barcos de fuera, le susurraba la tendera. Y la mujer sonreía sin saber por qué. Era una esperanza pequeña, pero real. ¿Te acuerdas tú de aquel momento? De cuando empezaron a llegar cosas nuevas, sabores nuevos, incluso turistas que miraban las calles con curiosidad. Los cambios no fueron rápidos, ni mágicos, pero estaban ahí. Más trabajo en las ciudades, más contacto con el exterior, más noticias, más oportunidades para los jóvenes que querían aprender un oficio o marcharse a Alemania o Francia. España, por fin, respiraba. La reapertura diplomática también modificó el autoestima colectivo. El país llevaba años escuchando que estaba solo, y de pronto descubría que no era así. Había interés, acuerdos, futuro, las bases norteamericanas, los pactos de 1953, la admisión en organismos internacionales, el regreso de embajadores. Todo aquel movimiento trajo una sensación nueva. España volvía a estar en el mapa real y también en el emocional. Y mientras el país empezaba a modernizarse, lento, muy lento, pero sin detenerse,
Una frase se repetía en muchos hogares. Por fin parece que vienen tiempos mejores. Eran años de transición silenciosa. Años que cambiaron destinos sin que muchos lo notaran. Años en los que España dejó atrás la sombra del aislamiento y comenzó a caminar hacia el mundo. Un mundo que, esta vez, no la rechazaba, sino que la esperaba.